Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar de gráficos, particularmente el gráfico de torta y el gráfico de barra. Para eso necesitamos librerías y además también una base de datos. En este caso vamos a cambiar la base de datos y vamos a trabajar con la base de datos de el Titanic, que ese es un registro, una muestra, por decirlo así, o simulación de lo que ocurrió en el Titanic, ¿ya? Entonces, tenemos que separar justamente como los tipos de gráficos. El gráfico de barra con su respectivo objetivo y el gráfico de torta con su respectivo objetivo. Gráfico de barra nos va a permitir contar cuántas veces se repite un dato, particularmente una categoría. Por ejemplo, nosotros podríamos crear un gráfico de barra para visualizar la frecuencia de clases, es decir, cuánta gente había en este caso en clase uno, clase 2, clase 3 o primera o segunda, tercera clase. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es contar esto, si vamos a hablar de la frecuencia. Entonces, ¿cómo yo puedo contar cuánta gente había en primera clase, en segunda clase y en tercera clase? Tomamos la función, perdón, tomamos la columna data, vamos a nuestra variable que vendría siendo class, que está acá, la categoría, ahí sí, y le agregamos la extensión value count, ¿ya? Y de esa forma, si yo escribo, por ejemplo, frecuencia, ven, ahí está, 491 en tercera clase, en primera clase 216 y en segunda clase 184. Entonces, ahora lo que yo quiero es visualizar esto. Gráfico de barra utilizando Matplotlib. Más adelante, Matplot. Más adelante vamos a ver, me refiero en otros videos, vamos a ver cómo realizar estos mismos gráficos con una librería que se llama Plotly, ¿ya? Así que ahí tendríamos como otra alternativa. Bueno, entonces, ¿cómo creamos los gráficos de barra? Primero vamos a tomar nuestra frecuencia y le vamos a agregar un plot. Entonces, él nos va a preguntar qué tipo de gráfico queremos y lo que nosotros queremos es un gráfico de barra, ¿ya? Aquí tenemos que especificar el color. Dejémoslo con un color azul a ver cómo queda. ¿Ya? Y por ahí no va. Mire, vamos a hacer eso, ¿ven? Y ahí están las barras. Creo que un color azul es ahí un color celeste, por ejemplo. Y yo voy a agregar, voy a aprovechar de crear un contorno de color negro. Y además también voy a modificar el tamaño. Esto ya lo vimos en algún videito anterior. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, unos 7,3. Y ahí están. Entonces ahí tengo el gráfico de barra y voy a aprovechar también de definir un estilo. En este caso vendría siendo el estilo ggplot. Eso también lo hemos visto en un video anterior, ¿ven? Y ahí ya tengo nuestro gráfico de barra. Entonces aquí lo que se está realizando es un gráfico donde se visualiza justamente cuánta información tengo en cada uno de los puntos. ¿Ya? O sea, en cada uno de las categorías. Tercera, primera y segunda clase. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el gráfico de barra, el cual es ideal cuando yo quiero contar la información. ¿Cuánta gente tengo? Ahora, si nosotros quisiéramos visualizar la proporción, es decir, el porcentaje de datos que se acumulan en tercera, en primera o en segunda clase, ahí el gráfico de barra no es una de las mejores opciones. Ahí lo ideal sería un gráfico de torta. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es visualizar la proporción de personas por clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente calcular las proporciones. ¿Y cómo realizamos esto? Exactamente igual. Tomamos la función, perdón, tomamos la variable. Y lo que vamos a hacer ahora, nuevamente, la función valueCount. Pero aquí lo que le vamos a pedir es que justamente calcule las proporciones. Es decir, que cuando le pedimos como, entre comillas, un verdadero, le estamos diciendo que tome, por ejemplo, los datos de la tercera clase y lo divida por el total. Entonces, si yo veo, por ejemplo, ahora proporciones, ¿ven? Ahí están. Entonces ya tengo las proporciones de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a realizar un gráfico de torta. Entonces tomamos las proporciones
¿Ya? Y agregamos el plot. Y ahora, cuando nos pregunte qué tipo de gráfico queremos, nosotros queremos un gráfico de torta que también se llama, en este caso, o sea, se le describe como un pie. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un gráfico de torta y por ahora lo vamos a hacer ahí. ¿Ven? Y ahí están los registros. Los colores son automáticos, obviamente en base también al estilo de gráfico que estamos definiendo. Pero lo que yo voy a hacer ahora es, me gustaría que aquí aparezca el numerito, que la proporción aparezca aquí arribita, entonces voy a tener que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, el ángulo de inicio, quiero que sea 90 grados. Ah, mm, estamos viendo eso. A ver, y ahí puede ser. Primera, segunda, tercera clase. Mejor que queda mejor. Y ahora vamos a colocar los porcentajes asociados. Es decir, que, por ejemplo, el 55%, el 24% acá y el 20% acá. Entonces, eso se realiza con la extensión AutoPCT. Entonces, vamos a colocar acá tres porcentajes. Bah, ya. El primer porcentaje va a indicar cuántos decimales queremos. Nosotros queremos un decimal. Y el segundo porcentaje, que es el que está aquí, va a indicar cómo lo queremos tabulado. ¿Ven? Y ahí está. Entonces, esto es lo que está diciendo, le estamos diciendo que lo queremos con un decimal y esto que está aquí le estamos indicando que queremos la extensión o por lo menos el símbolo porcentaje al final del término, ¿ya? Ahora estamos hablando en este caso de como número entero, pero le agregamos en este caso la opción decimal. Bien, me supongamos que yo coloco 3 aquí. ¿Ven? Lo entrega con 3 decimales. Supongamos que coloco 1 o 2, a ver. Mm, Es que esto ya está como, sí, no es mucho en realidad el cambio. Pues ahí está con un decimal, ¿ven? Primera, segunda y tercera clase. A esto le podemos agregar título, podemos hacer exactamente lo mismo que acá. Puedo yo, por ejemplo, tomar esto que está aquí, que ya está definido el estilo y el tamaño gráfico. ¿Ven? Y ahí se modifica el tamaño. Por ejemplo, hay un 7,4. Ya podemos agregar en este caso el título. ¿Ven? Ahí está el gráfico de torta, ahí están las proporciones. Podemos también agregar la leyenda. ¿Ven? Ahí está la leyenda en este caso que representa cada color. Busquemos un poquito la posición de esto. Por ahí. No. Y ahí está, por ejemplo, ¿ven? Entonces ahí tenemos un gráfico de torta, le agregamos un pellet show solamente para que se elimine esa opción que estaba aquí arriba de los códigos, que hablaba de las dimensiones principalmente del gráfico. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestro gráfico de torta. ¿Ya? Entonces, ventaja, por ejemplo, del gráfico de barra por sobre el gráfico de torta. El gráfico de barra nos permite comparar alturas de forma rápida. Por lo tanto, podríamos saber visualmente cuál es el que tiene más. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia del gráfico de torta? Que el gráfico de torta presenta esto como una parte de un todo. O sea, yo, por ejemplo, aquí veo que la primera clase, la tercera clase es más de la mitad. O sea, independiente de que yo vea ese número, yo solo puedo mirar, o sea, mirando la torta, yo ya puedo saber de que la tercera clase tiene una proporción más del 50%. Hay más del 50% de los datos contenidos aquí. Entonces, ahora, lo que sí, el gráfico de torta no es recomendable cuando hay muchas categorías, o sea, muchas de estas opciones. Si estos fuesen, por ejemplo, 10, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la décima clase, entonces aquí no convendría un gráfico de torta. Porque el gráfico de torta satura con muchas categorías, ¿ya? Así que, bueno, de todas formas, esto ustedes lo van a ir trabajando conforme avancen en el curso, lo van a ir explorando también como alternativas visuales dentro de los casos que van a ir desarrollando semana a semana. Así que nada, espero que esto también les sirva, que sea un buen complemento y cualquier cosa estamos en contacto. Espero que estén muy, pero muy bien y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.